La evolución humana es uno de los temas más apasionantes y controversiales de la biología evolutiva. Y bueno, vamos a platicar un rato acerca de este tema. No se duda que al interior de la especie humana hay una gran diversidad. Poseemos una serie de preadaptaciones para diferentes zonas climáticas, por ejemplo, lo que ha dado esas diferentes formas de, de rostro, de color de piel, de color de pelo, de complexión, etcétera. Somos también la especie que más ha modificado los ambientes de la Tierra, por lo que se sabe. No la única, porque prácticamente todas las especies de alguna u otra forma modifican el ambiente donde viven, pero nosotros, los humanos, creamos ecosistemas nuevos, digamos, los llamamos ciudades y zonas urbanas en donde pues creamos ambientes para satisfacer nuestras propias necesidades. Hemos modificado de tal manera nuestro ambiente que aún desde el espacio de noche se puede ver la huella de nuestro adelanto técnico, lo que llamamos nuestra civilización. Pero, ¿cuándo es que surgimos los humanos? ¿Cuándo surgió la especie humana? Para contestar esta pregunta es obligado responder a una pregunta anterior. ¿Qué es lo que nos hace humanos? Porque con los aportes que ha habido de la paleontología ya tenemos algunos elementos para poder rastrear el linaje humano hacia el pasado. Pero el punto es, ¿desde qué momento comenzamos a ser humanos? Y eso solo se responde cuando tenemos un concepto muy claro de qué es humano. Y no lo tenemos. Esa es la verdad. Si uno revisa textos anteriores, textos un poco más antiguos, pues se resaltan características como la inteligencia, como la capacidad de prever el futuro, como el razonamiento, pero pues con todos los descubrimientos que se han ido haciendo en la etología, en el comportamiento de ciertos animales, se ve que estas características no son exclusivas nuestras, para nada. Entonces, ya no queda tan claro qué es ser humano y qué no lo es. De hecho, viendo este par de imágenes, si yo pregunto cuál imagen corresponde a un humano o a lo humano y cuál no lo es, pues es muy fácil decirlo, ¿no? La mujer y su bebé son humanos, la chimpancé y su bebé no lo son. Eh, Tanto es así que, bueno, ¿dónde podemos encontrar a la mujer y su bebé? Pues comprando en un centro comercial o, no sé, haciendo todas las actividades que hacemos normalmente, ¿no? ¿Y dónde encontramos a la chimpancé? Pues encerrada en un zoológico, o sea, no tiene eh, esas libertades, digamos, no le otorgamos esas libertades porque no es como nosotros y no pertenece a la categoría de humano. Pero lo que vamos a platicar aquí dentro de esta serie de videos es una serie de especies que están entre los humanos y los chimpancés, por ejemplo, que nos separamos evolutivamente hace 7 millones de años y más o menos son unas 30 especies de, pues se podría decir de humanos o de prehumanos. Eso ya va a depender del criterio de cada quien, pero ya no va a quedar tan clara esa diferencia, ¿sí? Mantengan esta pregunta, este cuestionamiento
durante estos videos, cuando los vean. Y al final vamos a hacer una recapitulación y vamos a retomar un poquito esto. Otra pregunta normal, muy común, es ¿de dónde venimos? ¿De dónde viene la especie humana? Para responder a esto, bueno, pues hay muchas, ha habido a través del tiempo muchas respuestas de tipo espiritual, de tipo religioso. Por ejemplo, lo que los nativos americanos decían es que fuimos hechos de maíz. O, por ejemplo, la línea judeocristiana musulmana que habla de una creación a imagen y semejanza de su creador. Que, bueno, pues es la que prevalece en la actualidad, en las grandes religiones de la actualidad. Y, bueno, otra serie de explicaciones, ya, pues un poco más libres, menos institucionalizadas, como que si venimos del espacio, que si somos híbridos extraterrestres, no sé, mil cosas, ¿no? De eso no es de lo que venimos a hablar aquí. Aquí vamos a platicar qué es lo que dice la ciencia en general y en particular la paleoantropología. ¿Qué dice acerca de nuestros orígenes? ¿Sí? De hecho, la paleoantropología es la rama de la paleobiología que estudia el registro fósil del linaje humano. Y bueno, lo hace a través de las evidencias fósiles, que no siempre son tan completas como uno quisiera. Así es, esa es una de las condiciones que tiene la paleobiología, pero pues en algunos casos es suficiente para llegar a ciertas interpretaciones de la realidad. Entonces, el fin último de la paleoantropología es ver a través de los fósiles cuáles son las relaciones que existen entre nosotros y nosotros con otras especies afines a nosotros, ¿no? Y antes de, digamos, comenzar a hablar ya de nuestra historia evolutiva a través de los fósiles, quiero comentarles sobre algunos grandes investigadores que han aportado a todas estas ideas sobre nuestros orígenes. Digamos, paleoantropólogos, ¿no? Aunque este primero del que les voy a hablar, Charles Darwin, no es un paleoantropólogo como tal, pero sí hizo grandes aportes a la idea de la evolución humana a través de su libro El origen del hombre, el que está leyendo ahí el gorila. La mitad del libro, de hecho, habla sobre cómo pudo haber sido la evolución humana. Era un tema que había evitado hablar en su libro El origen de las especies, pero que por presiones de la sociedad en general y de los científicos en particular, bueno, pues él hizo una obra especial sobre el origen del hombre. Y en él menciona que nuestros orígenes debieron haber sido en África porque ahí es donde están nuestros parientes más cercanos, los gorilas y chimpancés. Pero eso lo dijo sin tener evidencia de ningún fósil. Finalmente tuvo razón, efectivamente el centro de origen de la humanidad es África, por razones también paleontológicas, no solamente neontológicas. Ya para el siglo XX, otro paleoantropólogo, en este caso sí era tal cual un paleoantropólogo, Raymond Dart, él es el que descubrió
y describió al niño de Taub, al Australopithecus africanus, el niño de Taub, un ejemplar muy, muy interesante porque tiene un vaciado interno del encéfalo. Es un niño que murió que tenía entre 3 y 5 años. Y bueno, pues por desgracia su trabajo no fue reconocido hasta muchos años después porque el fósil era tan bueno que se creía que era un fraude. Entonces se tomó como fraude por unos años. Ya hablaremos más tarde del niño de Taub. Y obviamente no podemos dejar de hablar de la dinastía Leakey, la familia Leakey. Louis Leakey era hijo de padres ingleses, pero él era tanzanés, él nació en Tanzania. Desde niño tuvo una gran afición por los fósiles, entre otras cosas, pero otras cosas de la naturaleza. Pero ya en la adolescencia comenzó a encontrar algunos fósiles de linaje humano y eso le llamó mucho la atención. Entonces decidió dedicar su vida prácticamente a la paleoantropología. Su segunda esposa, Mary Leakey, la que está ahí al centro en las fotografías, también una paleoantropóloga muy, muy destacada. También dedicó toda su vida a la paleoantropología. Ellos tuvieron varios hijos, pero entre ellos Richard Leakey, que está aquí a la derecha, el que está sosteniendo los cráneos. También se dedicó a la paleoantropología. Él se casó con Maeve Leakey, que está en la parte inferior izquierda. Y también una paleoantropóloga muy destacada. Y tuvieron varios hijos, pero una de ellas es Louisa Leakey, la que aparece ahí en la parte inferior derecha, que pues sigue trabajando. Todos, bueno, desde Richard, Maeve y Luisa siguen trabajando en la paleoantropología. Entonces es una dinastía que ha aportado a la paleoantropología desde hace unos 80 años. Y algunas de las cosas que yo les comente aquí más adelante, pues son aportaciones que ellos hicieron. De hecho, Louisa Leakey, la nieta, se casó con un príncipe. Eso no nomás pasa en los cuentos. Y si les resulta interesante todo esto, les sugiero que investiguen. Es bien interesante todo lo que tiene que ver con esta dinastía. Aquí vemos a Richard Leakey en la portada de Time, en los años 70, a fines de los 70. Y por cierto, Louis Leakey, el fundador, él reclutó a 3 personas que digamos, que se sacrificaran así un poco a ir a trabajar a la selva, a observar directamente el comportamiento de los primates, de los grandes primates. Estoy hablando de gorilas, chimpancés y orangutanes. ¿Por qué hizo esto? Bueno, todo lo que se sabía acerca del comportamiento de monos era a través de lo que se observaba en zoológicos. Y obviamente en ambientes de cautiverio el comportamiento es distinto. De hecho, hay mucho de imitación a los humanos también. Entonces, digamos que está contaminado. Las valientes fueron 3 mujeres. Se les dijo cuando se les reclutó que prácticamente pues casi renunciaran a su vida civilizada, o sea, su vida social y civilizada, porque se iban a ir por años a vivir a la selva. Y estoy hablando de Jane Goodall, Birute Galdikas y Dian Fossey. El caso de Dian Fossey, supongo que lo conocen, por desgracia, ella es la que se fue a trabajar con gorilas y por desgracia por defenderlos. Sí trabajó mucho tiempo, pero ella fue asesinada por cazadores ilegales de gorilas.
Jane Goodall todavía vive, además de una gran investigadora, es una activista. Y Virute Galdicas, bueno, pues ella duró muchos años también allá en Indonesia con los orangutanes, pero bueno, ella se jubiló. Entonces, las aportaciones que hicieron estas tres personas, estas tres mujeres, a la paleoantropología han sido muy valiosas. Por ejemplo, Jane Goodall descubrió que los chimpancés, bueno, además de tener cultura, porque tienen algunas costumbres que les enseñan a sus hijos, es la única especie por ahora conocida que, además del humano, que organiza guerras, por ejemplo, ¿no? Que toma prisioneros, etcétera, ¿no? O sea, que hace como trueques, etcétera. Y bueno, finalmente de los paleoantropólogos muy importantes, no menos importante, es Donald Johanson. Él es el descubridor de la famosa Lucy, de la que vamos a hablar un poco más tarde. En los años 70 la descubrió. Entonces también ha hecho aportaciones muy importantes de los fósiles africanos. Él trabaja en California. Entonces vamos a comenzar con nuestra historia evolutiva. Y bueno, pues si rastreamos nuestra historia, nos podemos ir hasta la primer célula, pero eso ya, digamos, se aborda en Historia de la Vida. Aquí nuestra historia la vamos a comenzar en este punto. Es decir, como mamífero, ya dentro de la diversificación que se dio en el Cretácico. De hecho, en el Cretácico, el tercer periodo de la era Mesozoica, en la era de los dinosaurios, pues ya estaba presente, digamos, el linaje que desembocaría en los humanos, pero bueno, un linaje compartido con otros muchos mamíferos. Y me refiero en este punto, nuestro linaje era de esa manera, eran pequeños mamíferos muy probablemente de hábitos nocturnos, del tamaño y forma de una musaraña a un ratón, cuando mucho, ¿sí? Pero a mediados del Cretácico hubo una diversificación de los mamíferos placentarios y una de estas ramas es la de los euarcontoglires, que es a la que pertenecemos. Aquí podemos ver los grupos más cercanos, grupos externos a los primates más cercanos a nosotros. Son los roedores, los conejos o lagomorfos, las tupayas, los caguanes y un grupo extinto del que vamos a hablar ahorita. De hecho, los primates procedemos de los plesiadápidos, que era un grupo que comenzó a desarrollar algunas características de los primates, por ejemplo, los ojos al frente, la visión binocular, es decir, el captar la tercera dimensión. Eso ya lo presentaban desde fines del Cretácico. Uno de los representantes más antiguos conocidos y muy valioso es Purgatorius, llamado así porque fue encontrado en la colina del Purgatorio, en Estados Unidos. Este animalito tenía unos 10 a 12 centímetros de largo, era pequeño, pero es muy valioso por dos razones. Una, porque es de nuestro linaje, del linaje que desembocó en los primates, y número dos, es una de las pocas especies que se ha encontrado antes y después de una gran extinción. Es decir, Purgatorius es un claro sobreviviente de la extinción del Cretácico terciario hace 66 millones de años. Entonces, aquí lo tenemos, conviviendo con los dinosaurios, y a eso se le llama convivir, ¿verdad? Pero los dinosaurios, los grandes dinosaurios al menos, desaparecieron en esta extinción de hace 66 millones de años, pero los plesiadápidos y los purgatorios en específico sobrevivieron. Y después de esta extinción viene la expansión de los mamíferos,
el mundo era muy cálido, en general mucho más que actualmente. Entonces las selvas tropicales se distribuían en latitudes más o menos hasta Canadá, para que se den una idea. Toda Europa era tropical también. Y los plesiadápidos empezaron a prosperar ahí. De hecho, lo único que les faltaba, digamos, para ya ser primates como tal, es convertir las garras en uñas, porque los primates tenemos uñas. Hace entre 60 y 65 millones de años es cuando se dio la aparición de los adápidos. Los adápidos son los primeros primates y sufrieron una gran radiación un poquito después de haber aparecido, es decir, tomaron nichos ecológicos diversos. Y bueno, pues eso lo vamos a platicar en el próximo segmento. Gracias.